Dios les bendiga, mi gente. Feliz noche. Estamos estudiando el libro de Colosenses en el capítulo 1 y el versículo 1. La última vez que nosotros estuvimos acá, estuvimos hablando de la primera palabra o la única palabra que hemos trabajado dentro de ese versículo 1 en el capítulo 1 de Colosenses. ¿Recuerda alguien cuál era esa palabra? ¿Y tú? La primera palabra del primer versículo de cualquiera de los libros de Pablo. Pablo. Entonces trabajamos hasta ese punto el versículo 1. Entonces nos falta prácticamente todo el versículo 1. Pero antes de continuar con el versículo 1, debo decir que una de las características principales de las cartas de Pablo, o de las 13 primeras cartas de Pablo, las 13 que se han salvado, es precisamente que comienzan con esa palabra, con esa expresión, Pablo. En muchas de ellas, siervo de Jesucristo. En otras, apóstol de Jesucristo por la gracia del Señor. Y en una gran cantidad de las cartas, Pablo habla en términos de personas, no exclusivamente Pablo, sino Pablo y Sóstenes, Pablo y Timoteo, Pablo, Silvano y Timoteo. Y en la gran mayoría de las cartas siempre utiliza mencionar a alguna otra persona. Eso nos da a nosotros, se me escapó decirlo la semana pasada, nos da a nosotros la impresión de que debemos pensar que el Evangelio no debe trabajarse solo. No debe ser como el llanero solitario, aquel que lleva la bandera del Evangelio, sino que debe estar siempre acompañado. Y ejemplo tenemos en el apóstol Pablo. Hay sí cartas muy especiales, que la vamos a ver también en la noche de hoy, en las que el apóstol hace la carta él únicamente, cuando se va a dirigir a Timoteo o cuando se va a dirigir a Tito. Ya hay, como son cartas más personales, ya tienen, digamos que manejan otro estilo porque tienen otra connotación. Y antes de involucrarnos en las características de todas las cartas de Pablo, o de la gran mayoría de las cartas de Pablo, porque debemos saber que el sello del apóstol Pablo, de las cartas, como para decir que esa es una carta de Pablo, es precisamente que dice Pablo. Pero hay otros sellos que esta noche vamos a tocar y que tienen que ver con la introducción a esta carta y con la introducción a cualquiera de las otras cartas paulinas. Antes de ello, debo decir que la semana pasada yo cometí un error y hay que destacarlo hoy. Aquí están las diferentes cartas del apóstol Pablo y la época en la que se supone que pudo haber hecho esas cartas. Ustedes conocen muy bien que yo había dicho la semana pasada que la primera carta del apóstol Pablo datada es la carta a los Gálatas. Y realmente esto no es cierto. La primera carta datada del apóstol Pablo, tengo que decir que ninguna carta tiene la rigurosidad de decir, como nosotros ahora agarramos una carta de cualquiera de nosotros, y una carta que usted escribió hace 20 años, cuando se escribían cartas, usted puede decir, esa carta la escribió el apóstol
en el 12 de febrero de 1991. Porque parte del cuerpo de la carta es precisamente explicar que se hizo desde un sitio y con una fecha. En el Antiguo Testamento y sobre todo en los primeros años de la cristiandad, eso no se usaba. Por lo tanto, no podemos ser categóricos y rigurosos en decir, esa carta es del año tal o del año cual. Ustedes recuerdan que precisamente cuando hablaba de los antecedentes de la carta a los colosenses, yo les decía que esta carta debió estar entre el año 62 y el año 63 lo que nosotros decimos del Nuevo Testamento, o sea, de la era cristiana. Sin embargo, también les discutí a ustedes que los eruditos de la Escritura dicen que esta carta pudo haber sido escrita por algunas características que tiene en el siglo II, a finales del siglo II, o sea, en el 260 y pico, 270 y pico, por algunas características. De la misma manera no podemos estar completamente seguros, pero esto es a lo que han llegado después de muchos estudios y yo estudiando bastante cómo fue la formación de las cartas paulinas. Miren cómo podemos dividir las cartas de Pablo. Ahí están las cartas dependiendo de cuándo se hicieron, que tiene que ver mucho con el tema, y datándola también, más o menos en qué fecha están hablando. Bueno, hay un primer grupo, como se puede ver ahí, que se supone que el apóstol Pablo las escribió en el segundo viaje, durante el segundo viaje del apóstol Pablo. Evidentemente, si él iba a escribir una carta a alguna iglesia, tuvo que haberla escrita en el segundo viaje, porque él conoció las iglesias en el primer viaje. Entonces no tiene mucho sentido que el apóstol escribiera una carta a una iglesia cuando todavía no la había visitado o cuando acababa de visitarla. Entonces, tanto la carta de Primera de Tesalonicenses, que todos los eruditos se han puesto de acuerdo con que debe ser la primera carta, como la segunda carta a los tesalonicenses, están escritas durante el segundo viaje del apóstol Pablo, recorriendo las iglesias. Estas cartas son conocidas como las cartas escatológicas. Quiere decir que la gran preocupación del apóstol Pablo en la primera y la segunda carta a los tesalonicenses era el desgano de los tesalonicenses, porque no veían claro el futuro. Ellos decían, nos vamos a morir, el Señor no va a llegar y nos vamos a quedar en el limbo. Y por eso, tanto la primera como la segunda carta a los tesalonicenses tienen ese enfoque hacia qué va a pasar. Son apocalípticas, son escatológicas. Y tienen que ver mucho con lo que va a pasar con el cristiano después que pueda morir. Fundamentalmente el final de la segunda carta a los tesalonicenses. Pero la preocupación evidente de los tesalonicenses y después de todas las iglesias hasta el momento es ¿qué va a pasar si me muero y el Señor no ha llegado? Hay un segundo grupo de cartas entre las que está Romanos y Gálatas. Y están las dos que posiblemente sean tres cartas a los Corintios. Primera y segunda de Corintios, Gálatas y Romanos se supone que debieron darse en el tercer viaje del apóstol Pablo. Estas cartas son conocidas como las cartas soteriológicas, sabiendo que soteros en griego lo que significa es salvación. Entonces, son cartas que están enfocadas en el estudio de la salvación. Ya el apóstol Pablo había dejado la preocupación y estaba más enfocado en cómo hacer que todos entendiéramos la salvación. Y por eso aparece la carta de Gálatas, de las primeras de esas cartas, en las que explica con lujo de detalles que Cristo es el centro de la adoración.
porque Cristo es el eje de la salvación. No hay que buscar más otros subterfugios y que los seres humanos en sentido general, los salvados, traten de completar la salvación, porque la salvación es en Cristo. No hay otra manera. La salvación es en Cristo. Es el mismo enfoque que tiene la carta de Romanos, pero Romanos tiene una profundidad teológica muchísimo mayor. No solamente el enfoque soteriológico de Romanos, sino la cantidad y la carga de doctrina que tiene la carta a los romanos es simplemente espectacular. Hay un tercer grupo entre las cuales se escribe la carta a los colosenses y es lo que se llaman las cartas cristológicas y es el estudio de la figura de Cristo. Ya son cartas más acabadas, más pulidas, con una teología muchísimo más gruesa. Entre ellas están Filipenses, en donde en el capítulo 2 se encuentra la mejor figura de toda la figura. Está la carta a Filemón, que quizás no tenga tanto que ver, pero sí, porque es una carta personal. La carta a Filemón es una carta de corte personal. Está la carta a los colosenses, que es la carta que nos invita a discutir en esta noche. Y está también la carta a los efesios, que para muchos, incluyéndome a mí, es la carta más alta, más elevada de toda la producción del apóstol Pablo. Una carta con una teología fina, con una filosofía exclusiva, pero también con una carga de doctrina a partir del capítulo 3. Estas cartas se llaman cartas cristológicas porque tanto Efesios, Filipenses o Colosenses tienen el enfoque en Cristo, en la persona de Cristo. Hay que decir algo, que lo voy a decir más adelante, pero hay que decir algo muy interesante con relación a esto, y es el hecho de que Pablo es reiterativo, porque en estas cartas él hace el enfoque en Cristo, pero nunca deja de enfocar la cruz de Cristo, el padecimiento de Cristo. A pesar de que en la primera, como les dije, trata el futuro, pero el futuro en Cristo. La segunda, las cartas soteriológicas, es de la salvación, y la salvación es solamente a través de la cruz de Cristo. En esta aparece entonces la figura de Cristo, pero la figura de Cristo, ¿de qué forma? No quise llegar a ustedes con palabras persuasivas, sino para enseñarles a Cristo. ¿Pero a Cristo de qué forma? El Cristo crucificado. La cruz de Cristo está siempre presente en esas cartas. El último grupo tiene por nombre las cartas pastorales, pero realmente el nombre de pastorales no me gusta. Por cuanto el apóstol Pablo no estaba pastoreando ni a Tito ni a Timoteo. Porque ni Tito ni Timoteo eran discípulos de Pablo. Eran emisarios de Pablo. O sea, lo que sea que hiciera Tito o que hiciera Timoteo, lo hacía bajo el criterio de Pablo. Entonces no se puede, no se puede hablar de que estos son cartas pastorales, porque realmente él no estaba pastoreando, sino indicando, que es completamente diferente a lo que podríamos considerar como las cartas pastorales. Adelante, mi hermano. Ahora sí, sabiendo esto y habiendo dicho que la principal característica de las cartas de Pablo es el hecho de que el nombre de Pablo aparece en primera persona como la primera expresión de todas sus cartas. Entonces vamos a ver ahora otras características de las cartas paulinas, de los
escritos del apóstol Pablo. La primera de todas ellas es que todas las cartas miran hacia la cruz. Él puede hablar en términos soteriológicos de la salvación, en términos de la visión celestial. Él puede hablar de la figura de Cristo, pero todas las cartas del apóstol Pablo tienen claro el norte del padecimiento de Cristo. Por eso nosotros podemos usar cualquier carta del apóstol Pablo para la comunión. Por eso la usamos prácticamente indiscriminadamente. Si no usamos la parte de doctrina del apóstol Pablo, y dentro de la parte de doctrina también tenemos muchísimo material para hacer nuestras ejecutorias en la Cena del Señor. La primera parte en todas las cartas del apóstol Pablo son dirigidas hacia mostrarnos la validez del dolor de Cristo Jesús, del padecimiento de Cristo Jesús. Y casi todas enfocadas en la cruz de Cristo. Colosenses no es la excepción. Cuando nos pongamos a estudiarla, y miren, prácticamente desde el principio, porque ya lo que leyó el hermano Don Manuel en esta noche ya nos habla acerca de la cruz de Cristo. Y eso es prácticamente en los primeros 6 o 7 versículos, en el versículo 9 sobre todo, está plasmada la cruz de Cristo, y de ahí en adelante es absolutamente todo la cruz de Cristo. Ya sea, como dice el apóstol Pablo, mirándola claramente, y para ello vamos a leer 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Todo el mundo se lo sabe eso. Pues me propuse no saber entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Desde ahí, desde ese momento, el apóstol Pablo no tiene otro objetivo que no sea que veamos la cruz de Cristo. Puede enseñárnosla de esa manera, o también puede enseñárnosla sutilmente, sabiendo que es la cruz de Cristo lo que nos une con lo divino, que es la cruz de Cristo lo que hace que nosotros podamos atravesar el estrecho que hay entre Dios y cada uno de nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 10. Para la próxima lo voy a traer escrito para que sea muchísimo más rápido. Lo podemos leer y dice, desde el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Escuchen bien esa expresión, el misterio de su voluntad. El Señor quiso darnos a entender el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo el qué, el reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Nosotros tenemos una visión evidentemente muy pequeña, muy corta, sesgada, muy infinitamente estrecha de este misterio que el apóstol Pablo revela aquí en Efesios capítulo 1, versículo 10. Pero alguno de ustedes se ha puesto a pensar, ¿cómo es que el Señor ató a la cruz no solamente las cosas terrenales, lo que tiene que ver con nosotros, sino también las celestiales? ¿Alguien había pensado en eso? La cruz es trascendente, dice el apóstol Pablo aquí. Ese misterio no es solamente un misterio de nosotros los humanos, es un misterio que hasta los ángeles quieren entenderlo.
Ese es el misterio de la piedad. Enlazando lo humano con lo divino, enlazando lo santo con lo mundano, enlazando a Dios con el pecador, porque es en la cruz donde se encuentran estas dos verdades que aparentemente son insolubles, no cabe una en la otra. ¿Cómo metemos a Dios en lo humano? ¿Cómo metemos lo divino con lo humano? ¿Cómo metemos pecado y Dios? Hay un solo punto de confluencia y es la cruz de Cristo. Y ese es el enfoque de prácticamente todas las cartas paulinas. Tengo que decir, no está Mira aquí, pero tengo que decirlo, que esto se cumple absolutamente para el libro de Hebreos también. Hasta este punto. Hay un par de puntos que el libro de Hebreos no sale a relucir aquí. Adelante, mi hermano Arroyo. El altar celestial, sí. Eso está muy interesante. Para que vean que esto, lo que decía, esto nos lleva hasta la puerta del libro de Hebreos, que como sabemos no tiene el nombre del apóstol Pablo. No podemos defender bajo ninguna circunstancia la autoría del libro de Hebreos a través del apóstol Pablo, pero las características que estamos señalando en sentido general también apuntan a Pablo como el escritor del libro de Hebreos. Una segunda característica que aparece en todas las otras cartas del apóstol Pablo es el ensalzamiento del Cristo glorificado. No es solamente el Cristo crucificado, aunque el foco, tengo que decirlo, el foco de todas las cartas de Pablo es el padecimiento en la cruz de Cristo y lo que ella gana para nosotros. Pero el apóstol no se queda ahí. En todas las cartas del apóstol Pablo, todas absolutamente, está el ensalzamiento de la figura de Cristo después de haber hecho la paz de todos nosotros para con Dios. ¿Qué es lo que nos toca? Porque el apóstol Pablo, así como quiso demostrarle a los tesalonicenses que ya habíamos sido hechos gloria desde el momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, nos toca la gloria en algún momento. La gloria la ganó Cristo para nosotros, pero nosotros disfrutaremos de la gloria en algún momento. Lo que hay que pensar que Dios no está sometido a los tiempos. Nosotros sí, nosotros somos seres temporales, infinitamente pequeños, pero temporales. Dios no está amarrado al tiempo. De manera que para Él nosotros estamos glorificados. Nosotros no podemos sentirlo, no podemos verlo. Bienaventurado el que se sienta ya glorificado. Pero para Dios ya hemos sido glorificados a través de la cruz de Cristo. Pablo se convirtió a Jesucristo por la mano de Jesucristo. Directamente de Cristo. Después de que ya Cristo había ascendido hacia los cielos. Esta visión de Cristo, que no solamente lo pone en tierra al apóstol Pablo, que lo ciega con su verdad, que lo llama por su nombre y 2 veces, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Produce en el apóstol Pablo esa cercanía, ese efecto de familiaridad con Cristo. Pablo viene de su entorno judío, de su trascendencia judía.
y conoce tanto al Señor, al Padre, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que todas las cartas del apóstol Pablo están dirigidas a Dios. Todas las oraciones del apóstol Pablo están dirigidas a Dios. Pero sabe que no podemos hacer absolutamente nada que no sea a través de Cristo. ¿Hacia quién van nuestras oraciones? ¿Es al Señor Jesucristo que oramos? Es a Dios Padre. Pero nuestras oraciones no llegan a Dios Padre, sino es a través del Señor Jesucristo. ¿Y nuestras obras para quién es? ¿Para quién las hacemos? No obramos para Cristo. Obramos para Dios Padre, pero esas obras son a través del Señor Jesucristo. Porque al final el Señor no nos ve a nosotros. Lo que el Señor ve de nosotros es la sangre que nosotros tenemos de Cristo encima. Y si usted aceptó al Señor, si en algún momento usted aceptó que Cristo es el Señor, que Cristo es el dueño de su vida, entonces indefectiblemente usted ha sido bañado por la sangre del Señor. Y al ser bañado por la sangre de esa cruz, entonces usted en ese momento, usted pierde su personalidad delante de Dios. Ya usted no es lo que era. Ahora el Señor tiene que verlo a través de lo que lo cubre. Y lo que lo cubre por haber aceptado el Señor es la sangre de Jesucristo. Y eso el apóstol lo entendía perfectamente. Pero quiere también guiarnos en todas sus cartas hacia lo que en el futuro nosotros seremos. Hablando del futuro en términos humanos. Estamos claros, ¿verdad? Yo lo dije ahorita. Porque en términos divinos no hay futuro. Nosotros ya hemos sido salvos. Ya hemos sido glorificados. Si quieren, leemos Efesios capítulo 1, versículo 3, en donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en pasado con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser hechos hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ya nos salvó, ya nos glorificó. Las cartas de Pablo tienen todas ese mismo enfoque. Cristo en los evangelios pudiera aparecer a los ojos de los incrédulos como un ser humano más, o como un iluminado, o como un histórico, como un personaje grandioso de la historia, como hemos visto grandes seres. Yo he dicho en otras ocasiones que muy probablemente, si la historia no hubiese sido rota por Cristo, o sea, si no estuviésemos ahora en el año 2024 desde el nacimiento de Cristo, muy probablemente estaríamos en otro año desde la conquista de Alejandro Magno a la India, por ejemplo. O estuviéramos en el año 93 después de Trujillo. O estuviéramos, qué sé yo, cualquier cosa que pudiera marcar el año, el tiempo de los seres humanos. Pero Cristo es trascendente. Muchas otras religiones contemplan a Cristo porque, por ejemplo, para los mahometanos la figura de Cristo es histórica. En su Corán aparece la figura de Cristo. Pero lo ven como un hombre que trajo una enseñanza, un profeta. Y así hay otras religiones en las que el Señor aparece como un ser humano, como una persona que pudo haber aportado a la religión, a la moral, a la civilización, a lo que sea,
sin trascender más allá. Pero en las epístolas del apóstol Pablo, el elemento divino del Señor Jesucristo es irreductible. Y el lector no puede escapar desde el primer momento de cualquiera de sus cartas a la presentación de la divinidad de Cristo como primero Rey de gloria, después dueño de todo y últimamente Dios mismo. Las últimas cartas del apóstol Pablo, ojalá nos dé tiempo a hacer un estudio de todas las cartas de Pablo y veamos las cartas a Tito y a Timoteo, cómo los presenta como Dios mismo, la divinidad. En las cartas a los Colosenses, lo vamos a leer más adelante, él habla de en él está toda la plenitud de la deidad. Él es consustancial, como dice Romano, de la misma sustancia del Señor. En Hebreos también lo presenta de esa manera. Solamente para decir al final que Cristo es Dios mismo, la divinidad misma. Una tercera característica de las cartas de Pablo es que en ellas revela a la iglesia. Algo inaudito para un judío. Porque en la mentalidad judía, yo no digo en la mentalidad judía del primer siglo, yo digo en la mentalidad judía actual y de todos los tiempos, Cristo solo tiene un pueblo. Y reconciliar a todo el mundo, a todas las razas, a todas las etnias, con la figura de Dios, es impensable para un judío. A un judío de aquel momento, del momento en el que el apóstol Pablo escribe, como a un judío de hoy en día, usted decirle que usted es dominicano, que cuando ellos entren a su árbol genealógico van a ver ahí, ¿qué es lo que no tiene un dominicano? Ahí hay africano, ahí hay aborígenes, hay europeos, hay... Mi segundo apellido es árabe. Una gran mayoría de nosotros tenemos apellidos de origen árabe, porque los árabes estuvieron en la península de Iberia durante 400 años. Entonces, aunque usted no lo quiera, usted tiene sangre árabe. Probablemente sangre de Arabia, de la parte musulmana de Arabia. Entonces, hacerle ese cambio a la mentalidad de los judíos en ese momento, como ahora, es simplemente impensable. Él mismo declara que esto es un misterio. El apóstol Pablo, cuando se va a referir a esto de que el Señor adoptó a todos los seres humanos a través de la cruz de Cristo, él dice que eso es un misterio. La palabra misterio es una de las características. ¿Recuerdan que le hablé de que siempre el apóstol Pablo usa palabras características en todos sus libros, en todas sus cartas? Esta es una palabra característica. La buscan, solamente 3 o 4 de las cartas no lo tienen. No lo tiene, por ejemplo, 2 de Corintios, no tiene la palabra misterio. La segunda carta a los tesalonicenses tampoco lo tiene. Creo que no la tiene las cartas a Tito, a Timoteo y la carta a Filemón. Pero después, en todas las otras vamos a encontrar esto que para el apóstol Pablo era como la gran verdad, como el gran descubrimiento del apóstol Pablo. ¿Cuál era? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Que la iglesia está diseminada por toda la geografía del mundo. Impensable. Además, dice acá, la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cual es su cabeza. Efesios 1, 22 y 23. Formándose así esa
unión vital, esa unión orgánica que hace que nosotros seamos células de Cristo. O de otra manera, Cristo es el templo del cual cada uno de nosotros somos piedras vivas del mismo. Una cuarta característica es el propio término misterio, usado frecuentemente por Pablo. Esto no había sido usado anteriormente. Cuando se hablaba de la palabra misterio, no tenía esa connotación que el apóstol Pablo quiere darle en sus cartas. Es verdad divina revelada. Verdad divina, eso es lo que significa misterio. Algo que al apóstol Pablo le fue revelado directamente desde la matriz divina. Desde el mismo Señor. Es Dios quien le revela el Evangelio a Pablo. No son los otros apóstoles, no son otras personas que estuvieron con el Señor, sino que el apóstol Pablo en una de sus cartas dice, miren, yo conozco un hombre, yo no sé si fue despierto o dormido, pero yo conozco un hombre que estuvo en el tercer cielo. Y allá se les revelaron todas las cosas. Para los griegos y romanos de ese tiempo, el apóstol Pablo, el cielo tenía tres etapas, tres niveles, tres etapas. El cielo es por donde andan, el primer cielo es por donde andan las aves, por donde andan los aviones para nosotros. El cielo que está arriba de nosotros, todo lo que está por encima de cierto nivel, por donde cruzan las nubes, por allá arriba, eso es el cielo, el primer cielo. Después está el otro cielo, que es el cielo sideral, que es donde están ellos le llamaban a eso el firmamento, porque entendían que eso era que estaba firme y nosotros era que nos movíamos. El firmamento, donde están las estrellas, donde están los astros. Y había otro cielo que estaba por encima de ese cielo, que es el cielo de la divinidad. Entonces, el cielo de los cielos. Cuando en la carta a los Gálatas él refiere al cielo de los cielos, él refiere al cielo del tercer cielo. O sea que es más para allá. El término misterio es usado frecuentemente por Pablo. Esta palabra quiere decir la verdad divina revelada, o sea, una verdad que si Dios no la revela, no hay manera de que nosotros la entendamos. En Romanos capítulo 11, versículo 25, habla del misterio del propósito de Dios para su pueblo. El misterio del propósito de Dios para con su pueblo. En 1 Corintios 2, desde el 6 hasta el 8, que por razones de tiempo no podemos leerlo, hace una profunda descripción del misterio de la sabiduría de Dios revelada a sus hijos usando su palabra, a través de su palabra. Y el deseo al apóstol Pablo escribir estas cartas es que nosotros entendamos esos misterios de Dios. Que no solamente nos llegaran como noticias, como cosas que debemos saber, sino que nosotros podamos digerirla, entenderla, comprenderla cabalmente. ¿Por qué? Porque de la única manera que a usted no lo engañan es si usted está claro con lo que usted tiene. Usted tiene un billete de 100 pesos o de 1,000 pesos, ya los de 100 pesos no se usan para muchas cosas. Pero usted tiene un billete de 2,000 pesos
Y desde que usted le pasa a un conocedor del billete de los 2,000 pesos, él tiene que tocarlo. Es casi mágico. Usted se lo presenta y en la mano suya le dice, no me gustan esos 2,000 pesos. Porque el tipo ha manoseado tanto billetes de 2,000 pesos, lo ha visto tanto. O la señora, siempre hablamos del tipo, del varón. Pero una persona ha manoseado tanto un billete de 2,000 pesos que después de manosearlo tanto, usted le presenta uno y a lo lejos él va a decir, no, ese no es de 2,000 pesos. Ahí hay un maco, hay un problema. El apóstol Pablo quiere que nosotros seamos así con la palabra. Que llega uno y te presenta y te dice 2 palabras y ya tú dices, no, eso no es así. Yo conozco el misterio del Señor, yo sé lo que Él me quiere decir. Y no es por ahí que el Señor va. De ese tipo de información, el apóstol Pablo quiere que nosotros tengamos bien claro, con el objeto, como les dije, de no poder ser engañados por cualquier viento de doctrina. Pero si usted no conoce de Cristo, no sabe de lo que es su gloria, no conoce el padecimiento, no entiende de dónde vienen las cosas que Él cumplió y cosas por el estilo, viene una persona y le llena la cabeza de que mira, eso no es Biblia, eso es invento de... Ah, sí, tiene mucha lógica. Oh, sí, eso es razonable. ¿Qué es lo que va a ser razonable? Usted lo que le falta es meterse en la palabra y entender qué es lo que están diciendo. Una quinta característica de los escritos del apóstol Pablo, Denny, la quinta característica de los escritos del apóstol Pablo, es el hecho de que la gracia ocupa un lugar trascendental en los escritos de Pablo. Yo creo que Pablo entendió más que cualquier otro ser humano lo que significa la gracia de Dios para con nosotros. Ningún otro ser humano ha entendido y ha podido tratar de transmitir tan bien como el apóstol Pablo lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo que hace que el ladrón de la cruz se salve. Yo quiero que alguien me diga qué hizo el ladrón de la cruz para ser salvo. Dígame. O sea, que si yo reconozco que Jesús no tiene culpa y que yo soy culpable, el Señor me da la gloria o me da su gracia. ¿No es así, mi hermana Cristina? ¿Qué hizo? ¿Qué obró el ladrón de la cruz para ser salvo? Dígame, mi hermano Mieses. Primero reconoció que él era un pecador. Él dice Mieses que también le cayó la boca al otro y después y le pidió a Cristo que le permitiera llegar a donde él estaba, que se acordara de él, de cuando estaba en su reino, ¿cierto? Dígame, mi hermano Ricardo. Es la demostración de la fe. Hay otra cosa, dígame, mi hermana. Él no entendía lo del cielo, estamos claros con eso. Él sí reconoció que Cristo iba a llegar a algún lugar que a él le pertenecía, que a Cristo iba a llegar a algún lugar. Mi hermano Jonathan, eso es raro que Jonathan hable.
lo primero que él reconoce es que es pecador. Ok, yo merezco esto, como dice mi hermana Cristina. Cristina dice, él reconoció que era pecador y de ahí en adelante las cosas trabajan. Pero él lo único que hizo fue poner su fe en la figura de Cristo. Él puso su fe en la figura de Cristo. Yo entiendo que para donde tú vas es bueno, ¿verdad? Y yo espero, ya cuando él dice yo espero estar contigo donde quiera que tú vayas, sobre todo cuando se manifieste tu reino, ya es suficiente. Dígame, mi hermano Arroyo. Al final, sí. Lo incómodo es que él no, o sea, tú no tienes ninguna constancia de que él sepa que Cristo es Cristo. Cristo lo que tenía era escrito arriba de él que decía que él era rey. Aparentemente el ladrón, mirando eso, está viendo que él es un rey. Por eso le refiere a Cristo esa palabra tan hermosa que es tu reino. De todas maneras, el asunto es que es fe solamente, fe. No hay ninguna demostración de que sea otra cosa. Y la fe es recompensada, ¿por qué? ¿Cómo se recompensa la fe? ¿Con qué? Con gracia. Con gracia. La fe es recompensada por la gracia, con la gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es recompensada con la gracia. Yo voy a dejar esto hasta aquí. Estas son las 5 características que quería hablarles acerca de las cartas del apóstol Pablo, además de las características de su nombre. Y espero que la próxima intervención nuestra sí podamos terminar el versículo 1, que es bastante interesante.